Vamos a concentrarnos en el libro de Proverbios esta mañana. Quizás no es todo el libro que vamos a ver esta mañana, pero vamos a comenzar, vamos a predicar ahí una serie de mensajes a través del libro de los Proverbios, y vamos a comenzar con el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1 del libro de Proverbios, vamos a ir ahí esta mañana. Capítulo 1 de Proverbios, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y vamos a leerlo, que dice de la siguiente manera: Proverbios, capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias por permitirnos leer tu palabra y estudiar tu palabra. Rogamos que tu palabra nos hable esta mañana, traiga iluminación, tu Espíritu Santo, a nuestras vidas para poder comprender las verdades eternas de la Escritura y poder aplicarlas a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, esta mañana a gozarnos en la verdad de tu palabra y ayúdanos, Señor, a obedecerla con todo el corazón. Nos dejamos en tus manos, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Te agradecemos. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado las siguientes declaraciones, o también conocidos como refranes? Vamos a ver si han escuchado estos, por ejemplo. Muerto el perro, se acaba la rabia. De tal palo, tal astilla. O el siguiente: donde manda capitán, no manda marinero. O el siguiente: ojos que no ven, corazón que no siente. Y así podemos mencionar muchas expresiones que son comunes en el diario vivir nuestro. Y cada una de estas expresiones o refranes, y hay muchos más, tienen un significado único cada uno de ellos. Pero en la Biblia, hermanos, tenemos un libro que está lleno de expresiones similares, pero que podemos decir que son significativamente superiores. ¿Por qué? Porque las expresiones que tenemos en la Biblia son inspiradas por Dios y se llaman proverbios. Se llaman proverbios en la Biblia. Y son más de 800 proverbios los que tenemos en la Biblia, en un libro que se llama Proverbios. El libro de los Proverbios, en su mayoría, fue escrito por el rey Salomón. En su mayoría fue escrito por él. Los que recibieron este libro fueron los israelitas, pero especialmente el libro de los Proverbios se escribió para los jóvenes en el pueblo de Israel, pero también contiene instrucciones para las personas adultas. El tema del libro de Proverbios se describe más de 10 veces en todo el libro, y la primera vez aparece en el capítulo 1 y el versículo 7, donde expresa que el principio de la sabiduría es el temor reverente y respetuoso a Dios. El propósito del libro de Proverbios es impartir la sabiduría de Dios para que todos sepan cómo deben vivir de una forma sabia, considerando el temor de Dios en cada área de sus vidas. Entonces, hermanos, vamos a ver y vamos a considerar y vamos a estar estudiando
el libro de Proverbios semana a semana o domingo tras domingo. Iremos estudiando del libro de Proverbios. Y en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7, veremos tres aspectos importantes en cuanto a crecer en sabiduría, a fin de que vivamos con temor reverente delante de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, veremos tres aspectos importantes en cuanto a crecer en sabiduría, a fin de que vivamos con temor reverente delante de Dios. Y entonces vamos a ver, hermanos, este libro que está lleno de refranes, pero que se llaman proverbios en la Escritura. Y vamos a ver el primer aspecto que encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 1. Y el primer aspecto para que crezcamos en sabiduría, el primer aspecto que encontramos es el autor inspirado con la sabiduría de Dios. Versículo 1. El autor inspirado con la sabiduría de Dios. Y el versículo 1 lo leemos nuevamente. Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, vamos a ver lo que es la definición de la sabiduría proverbial. Vamos a dar una definición aquí para poder entender qué es un proverbio. ¿Qué es un proverbio? En la vida diaria, en la vida común, se llaman refranes, como los que le leí al principio. Refranes, dice uno, o expresiones. La Biblia le llama, los que están en la Biblia se llaman proverbios. ¿Qué es un proverbio? Los proverbios bíblicos son poesía hebrea, son poesía. Estas poesías no contienen rima en sus palabras como la poesía moderna, sino que lo que contiene es un equilibrio en cuanto a pensamientos o ideas. Y esas ideas en estos proverbios, en esta poesía hebrea, se expresa de la siguiente manera. Se expresa usando contrastes. ¿Qué es contraste? Contraste es ideas opuestas. Se expresan también estos proverbios haciendo comparaciones. Los proverbios bíblicos hacen comparaciones de una cosa con otra, pero también usan ideas sinónimas, pensamientos sinónimos en los proverbios. Muchos de estos proverbios son dichos cortos que contienen grandes verdades espirituales. Los proverbios cortos de 2 versículos aparecen en los capítulos 10 hasta el capítulo 29, pero también tenemos discursos más largos de hasta 7 o 10 versículos, proverbios largos. Y esos proverbios largos los encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Hermanos, otra cosa importante que usted debe saber de los proverbios bíblicos, que los proverbios que tenemos no son promesas. ¿Qué no son? Hermanos, los proverbios no son promesas. No use el libro de Proverbios como si son promesas. No son promesas. ¿De acuerdo? Entonces los proverbios no son promesas, sino que son afirmaciones de cómo suceden las cosas en el mundo o cómo nosotros deberíamos actuar en distintas situaciones de la vida. Lo que se describe en los proverbios no son garantías. Repito, primero dije, no son promesas. Y ahora digo, no son garantías. Lo que dicen los proverbios no son garantías. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen Proverbios 22:6? ¿Sí? ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Eso es una garantía? ¿Eso es una promesa? No. Ahora, sí necesitamos instruir los que somos padres a nuestros hijos. Necesitamos instruirnos en la verdad, en el camino del Señor, en cosas buenas de la vida. Pero cuando los hijos crecen, ¿qué pasa?
Muchos hijos se apartan del camino que sus padres y sus madres les trazaron, un camino correcto, un camino recto, y se apartan. ¿Por qué? Porque si usted ha usado Proverbios 22:6 como promesas, lo ha hecho mal. No es una promesa, no son garantías. Solamente son afirmaciones de cómo las cosas suceden en el mundo, cómo deberían ser o cómo deberíamos actuar. Pero no los use como promesas. Amén, hermanos, ¿no lo van a hacer ya? No son promesas. Entonces, encontramos acá, ya vimos la definición de lo que es la sabiduría proverbial. Son dichos cortos que contienen grandes verdades. No son promesas, no son afirmaciones. Ahora vamos a ver la persona bendecida con esta sabiduría proverbial. En el versículo 1 sigue diciendo, los proverbios ¿de quién? Los proverbios del rey David. Los proverbios de Salomón, correcto. Los proverbios de Salomón. Salomón, hermano, fue el hijo del rey David, que le nació de Betsabé, como dice el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Y el rey Salomón fue un rey en Israel, y cuando él comenzó a gobernar, después de su padre David, él comienza a gobernar, y Dios se le aparece en una visión y le dice lo que todos nosotros deseáramos que Dios nos dijera. ¿Y qué le dijo Dios a Salomón? En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Pide lo que quieras que yo te dé. Mire lo que le dijo Dios. ¿Cuántos de nosotros deseáramos que Dios nos dijera eso? No sé qué le pediríamos, ¿verdad? Quizás vanidades, yo no sé, cosas sin sentido. Pero Salomón aprovechó muy bien la oportunidad que Dios le dio ese día, y nos dice los versículos 9 hasta el versículo 12 que Dios le concedió lo que Salomón le pidió. ¿Y qué le pidió Salomón a Dios? No le pidió oro, no le pidió grandes riquezas, no le pidió nunca envejecer o nunca morir, cosas que todo el mundo desearan, nunca envejecer, no morir, tener mucho dinero, qué sé yo, vanidades. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12. Y la Biblia nos dice que Dios le agradó la petición que le hizo Salomón. ¿Cuántas veces nosotros pedimos cosas y Dios no le agrada lo que le hemos pedido? Ni lo que le está pidiendo, ni lo que le estamos pidiendo. Pero Dios le agradó la petición de Salomón, que le concedió ¿qué? Lo que le pidió. ¿Qué le pidió? Sabiduría. ¿Cuántos pediríamos a Dios? Danos sabiduría, Dios. Porque con la sabiduría usted puede hacer dinero, si quiere. Y él le pidió sabiduría, y fue tanta la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón, que Salomón compuso 3,000 proverbios. Y compuso también 5,000 cantos. Eso lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 hasta el 32. Pero todos los proverbios que escribió Salomón no están registrados en el libro que estamos estudiando esta mañana, que estamos comenzando a estudiar en esta mañana. Los dichos sabios de este libro que tenemos acá, que estamos comenzando a estudiar, son más de 900 proverbios los que están en el libro de Proverbios. Y Salomón escribió 3,000, o sea que no están todos en este libro. Este libro de Proverbios no solamente lo escribió el rey Salomón. ¿Sabía usted eso? Porque a veces nosotros decimos los proverbios de Salomón y creemos que escribió los más de 900 proverbios que están aquí, o que él escribió los 31 capítulos del libro de Proverbios. Pero esta mañana le comunico, le digo que no escribió todo el libro Salomón. Hay por lo menos 4 autores en el libro de Proverbios.
Los proverbios del capítulo 1 hasta el capítulo 22, versículo 16, los escribió el rey Salomón. Los proverbios del capítulo 22, versículo 17 al capítulo 34 fueron escritos por dos grupos de sabios que no se sabe quién eran. Y están mencionados en el capítulo 22, versículo 17, esos sabios. Y están también descritos en el capítulo 24, versículo 23. Dos grupos de sabios más escribieron los proverbios del capítulo 22 al 24. Los proverbios del capítulo 25 hasta el capítulo 29, esos también los escribió el rey Salomón. Pero los proverbios del capítulo 30 fueron escritos por Agur, hijo de Jaque, como dice ahí el capítulo 30, versículo 1. Los proverbios del capítulo 31, ¿quién los escribió? Fueron escritos por el rey Lemuel, que aparece en el capítulo 31, versículo 1. Este rey Lemuel no se sabe quién es. Algunos asumen que es el mismo rey Salomón, pero es incierto. No se sabe quién es. El rey Lemuel fue el que escribió el elogio más bonito que encontramos en la Biblia a la mujer, que está en el capítulo 31, versículo 10 al 31. El elogio a la mujer virtuosa. Entonces lo escribió Lemuel. Entonces 4 autores son los que escribieron el libro de Proverbios, pero los capítulos de los 31 capítulos, 26 los escribió el rey Salomón. Y de los aproximadamente 900 proverbios que tenemos en el libro de Proverbios, los escribió 500 de esos 900, los escribe el rey Salomón. La mayoría del libro de Proverbios lo escribe Salomón, pero hay por lo menos 3 autores más que escribieron proverbios en este libro. Entonces, hermanos, hemos visto el autor inspirado en el versículo 1. Hemos visto la definición de lo que es un proverbio. Hemos visto la persona que fue bendecida con estos proverbios. Ahora vamos a considerar el segundo aspecto importante en cuanto a crecer en sabiduría, a fin de que vivamos con temor reverente delante del Señor. Y ese segundo aspecto que vamos a considerar es el objetivo para adquirir sabiduría de Dios. El objetivo para adquirir de la sabiduría de Dios. Y vamos a ver desde el versículo 2 ahora hasta el versículo 6 que hay 4 propósitos por los cuales usted, hermana y hermano que está aquí esta mañana, debería estudiar y leer el libro de Proverbios. ¿Cuántos aquí han leído alguna vez el libro? No estoy diciendo un proverbio, el libro de Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el 31. ¿Cuántos lo han leído? Los felicito a los que lo han hecho. Y a los que no, les animo a leerlo y a volverlo a leer las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque vamos a ver el objetivo para adquirir de esta sabiduría que está en los proverbios. El primer propósito para adquirir sabiduría de Dios lo vemos en el versículo 2. Hay 4, veamos el primero. El primer propósito es para tener discernimiento práctico. Para eso debemos adquirir la sabiduría que está en el libro de Proverbios. Y dice el versículo 2, aquí está el propósito: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Los proverbios de este libro, hermanos, nos proveen varios beneficios. Como ser, el versículo 2 dice, para entender ¿qué? Sabiduría. Sabiduría se refiere, hermanos, a esa sabiduría que se obtiene, que se extrae de la palabra de Dios. Y a eso también se le conoce como prudencia. ¿Qué aprendemos del libro de Proverbios? A ser personas prudentes. Cuando leemos el libro de Proverbios y lo aplicamos a nuestra vida, nos volveremos personas bien prudentes para hablar, para actuar, para comportarnos. Y las personas van a decir, ¿qué persona más prudente?
porque usted está aplicando a su vida la sabiduría de los proverbios. Porque de seguro usted conoce el libro de Proverbios y en ese momento, en vez de actuar de una manera que no debe, recuerda que tal proverbio dice algo y usted se comporta como aquel proverbio bíblico se lo muestra. Y está mostrando una prudencia maravillosa, hermosa, que refleja a Cristo en su vida. Los proverbios, entonces, vemos acá que son importantes conocerlos, leerlos y memorizarnos. Aquí la palabra prudencia también o sabiduría nos indica que es una capacidad mental de actuar de maneras apropiadas en distintas circunstancias de la vida. La persona con esta clase de sabiduría proverbial se hace una persona experta en vivir de una forma piadosa para Dios. Pero el versículo 2 nos dice también que los proverbios, la sabiduría proverbial es para entender que, versículo 2, doctrina, que es la idea de disciplina, que no tiene que ver, hermanos, solamente con lo que aprendemos a nivel intelectual o a nivel del conocimiento, sino también que es esa disciplina o doctrina que se obtiene por medio de la experiencia. Las personas adultas, por ejemplo, tienen experiencia y cuando aconsejan a un joven, a una joven, es porque las personas adultas han experimentado situaciones difíciles, han visto cosas difíciles y entonces tienen sabiduría por la experiencia de la vida. Pero el versículo 2 nos dice que los proverbios también son para conocer que, la parte final del versículo 2, razones prudentes. Este es otro beneficio de los proverbios bíblicos. Nos ayudan a discernir la verdad del error, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Nos proveen la capacidad, hermanos y hermanas, nos proveen la capacidad de evaluar y juzgar lo que oímos. Nos proveen la facilidad para que nosotros podamos evaluar con discernimiento. Estos son los beneficios. El primer beneficio. Ahora, el segundo propósito de la sabiduría en los proverbios es la siguiente. Para adquirir de esa sabiduría de Dios en los proverbios. Segundo propósito. Para tratar justamente a los demás. Mira, ¿a qué nos llevan los proverbios, hermanos? Cuando los leemos, los memorizamos y los aplicamos a la vida diaria. Nos va a ayudar a tratar justamente al prójimo, a los demás. Mira el versículo 3, ahí está el propósito. Dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. El propósito de la sabiduría contenida en los proverbios bíblicos es que nos ayudarán a obtener, a adquirir consejo prudente. Es decir, a obtener más sabiduría y una conducta muy prudente para tratar justamente a los demás, para darle a los demás un trato que sea justo, un trato justo. Y las tres palabras que siguen en el versículo 3 amplían esa idea de cómo me va a ayudar a aplicar los proverbios para que yo le trate a usted con justicia, con justo juicio, con equidad. Las tres palabras que siguen tienen un significado entonces y amplían la idea. Dice, para recibir consejo de prudencia, y la primera palabra es justicia. Justicia que indica rectitud con la que debemos actuar siempre. Rectitud con la que debemos actuar en todo tiempo. Juicio. La siguiente palabra ahí es juicio. En el versículo 3, juicio, la sabiduría de los proverbios nos llevan a nosotros a pronunciar una sentencia correcta, ya sea sobre nuestras acciones o ya sea sobre las acciones
de otros, nos va a llevar a ser justos. Si me tengo que autocriticar, si tengo que decir que me he comportado mal, si tengo que reconocer mis errores, los proverbios me ayudan a ser justo y autocriticarme si es necesario. Pero también me llevan a evaluar si otra persona ha hecho lo correcto o ha hecho lo incorrecto. Me lleva a actuar con justo juicio. No ver a los demás como malos y yo como buenos, no, sino evaluar correctamente las acciones y las actitudes, tanto mías como la de los demás. Equidad, la tercera palabra ahí en el versículo 3. Equidad es no tratar a nadie favorablemente, pero perjudicando a los demás. Es tratar a todos sin imparcialidad. Mira a qué nos llevan los proverbios. A no tratar a los demás favorablemente perjudicando a otros, sino que nos lleva a ser imparciales. Mira la sabiduría de los proverbios. Nos va a llevar a ser personas con actitudes y con comportamientos sabios, porque los proverbios, hermanos, es la sabiduría de Dios en los proverbios. Amén. Es la sabiduría de Dios ahí para nosotros. Aplicar lo que dicen los proverbios nos evitará entonces favorecer al rico porque es rico o al pobre porque es pobre. Nos llevará a que nosotros no hagamos acepción de personas en cualquier situación. Haremos lo correcto, diremos lo correcto para agradar a Dios y no a los hombres. Puede ser que su decisión no le agrade a nadie y no hay problema. Pero usted va a actuar con rectitud y justicia, no importa si las personas están contentas o no con lo que usted dijo o hizo, porque usted está actuando con la sabiduría de Dios en lo que está haciendo. Y hay una persona a la que usted tiene que agradar. ¿Cómo se llama? Dios. Dios. Es con quien debemos quedar siempre bien. Y los proverbios nos ayudarán a eso. Ahora, un tercer propósito que tenemos aquí en el libro de los proverbios está en el versículo 4. ¿Cuál es el tercer propósito para adquirir de la sabiduría de Dios en los proverbios? Tenemos el tercer propósito. Para proveer inteligencia a los ingenuos. Mire los proverbios lo que hacen. ¿Qué hacen? Dan sabiduría a los ingenuos. Versículo 4 dice, mira el propósito. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, o sea que no son inteligentes, ¿verdad? Los jóvenes. Y a los jóvenes, ¿qué? Inteligencia y cordura. El versículo 4 nos habla, hermanos, el propósito del libro, como les decía al inicio, fue escrito para instruir a los jóvenes, mayormente en Israel. Y hoy en día también es para instruir a los jóvenes en la congregación, en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque los proverbios van a dar sagacidad a ellos. Aquí entonces en el versículo 4 se nos muestra, hermanos, más beneficios de este libro de proverbios. Y dice que va a ser de provecho a los simples y a los jóvenes. Salomón aquí, hermanos, en el versículo 4, como usted puede ver ahí, como usted puede leerlo en su Biblia, ¿a quién tiene en mente? En el versículo 4. ¿A quién tiene en mente Salomón? Porque él escribió el libro. ¿A quién tiene en mente? El capítulo 1 hasta el versículo 26 lo escribe Salomón. ¿Y a quién tiene en mente él? Versículo 4. Correcto, hermanos. Una manera de interpretar la Biblia es observe lo que dice el texto. Entonces, observamos que en el texto dice, él tiene en mente para que los jóvenes adquieran sagacidad. ¿Y por qué tiene en mente a los jóvenes Salomón acá? Vamos a explicar la razón. Los tiene en mente cuando escribe este libro porque los jóvenes a cierta edad dejan el hogar de sus padres, abandonan el hogar de sus padres para hacer sus vidas
aparte de ellos. Y los muchachos entonces necesitan mucho del consejo sabio ¿de quién? Primeramente, bueno, de sus padres en la tierra, ¿verdad? De los padres. Necesitan mucho consejo sabio de sus padres, pero necesitan mucho más de los consejos sabios ¿de quién? De Dios. ¿Y para qué? Para que no fracasen en este mundo que está lleno de pecado y que está lleno de gente, de mucha gente que es malvada. Entonces, los proverbios bíblicos van a proveerle a los jóvenes, dice, sagacidad. La sagacidad significa, hermanos, que va a proveer, los proverbios dan astucia, dan habilidad de detectar rápido lo bueno de lo malo. El joven se va a hacer astuto, hábil, diestro para detectar lo malo, para detectar el error, para detectar el engaño, como lo dice acá el proverbio. Van a poder prever el mal y prepararse para no ser víctima de la maldad de este mundo. La sagacidad que Dios da por medio de su palabra ayudará a los jóvenes a no caer en trampas, para no ser víctimas. Y el versículo 4 entonces nos dice que Dios promete que los proverbios de este libro darán sagacidad a los simples. ¿Qué simples? ¿Quiénes son los simples? Los simples, hermanos, nuevamente, se refiere a las personas ingenuas. ¿Quién es un simple? Hey, vos simplón, dice a veces uno, ¿verdad? Pero a veces uno no sabe qué es lo que le está diciendo a la persona. Qué simple sos vos, pareces pan sin sal, ¿verdad? Y expresamos más o menos referencias así. Pero cuando la Biblia habla de los simples, está hablando de personas ingenuas, está hablando de personas que son fáciles de engañar, son personas que fácilmente caen en la trampa de los más astutos. Dice usted, es pan comido esa persona, ¿qué le está diciendo? Es un simple. Es como, se usa una expresión coloquial a veces, es como pegarle a un borracho. Es como quitarle un dulce a un niño. Usamos expresiones proverbiales de ese tipo. Pues ese es un simple en la Biblia. Aquel que es como quitarle un confite a un niño. Es un ingenuo. Fácilmente es engañado. Y muchas veces los creyentes, no solamente los jóvenes, sino los adultos, son fácilmente engañados en este mundo. Y son fácilmente engañados por Satanás, y son fácilmente engañados por los falsos predicadores, y son fácilmente engañados por los falsos maestros, porque muchos creyentes no están cultivando su vida espiritual. No leen la Biblia, no memorizan la Biblia, y por lo tanto se convierten en unos simples. Viene un predicador falso acá y dice, aquí hay un montón de ingenuos, y le lleva todo el dinero. Hablando bonito, hablando falsedad, y le saca todo. Pero a los simples, pero a los que han madurado y crecido en la fe, más bien colaboran en sacarlo y ponerlo a la calle. La Biblia nos dice entonces que la palabra, y específicamente ahorita hablando del libro de Proverbios, va a dar sagacidad a los ingenuos. Los proverbios dan sagacidad o astucia a los jóvenes. Y los jóvenes acá en el versículo 4 se refiere a personas o a los muchachos que están entrando en una edad entre los 15 a los 25 años. A eso se refiere jóvenes en la Biblia. Y muchos de ellos son muy ingenuos. Hoy en día en las iglesias o en los hogares o en el mundo, muchos de los muchachos son muy ingenuos, fáciles de engañar. Pues a ellos Dios les promete sagacidad, porque ellos no pueden ver el daño en el que están o en el daño en que pueden caer. Son ingenuos, son simples. Vos simple, podemos decirle a alguien de repente,
O sonará muy ofensivo, ¿verdad? Alguien que es muy ingenuo. La Biblia nos dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se aparta, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿Quiénes? Los simples. Entonces, hermanos, vemos acá que no hay otro libro que aconseje mejor a los jóvenes y que les provea de sabiduría para la vida que el libro de Proverbios. Es un libro que todo joven cristiano debe leer una y otra vez y memorizar muchos de los proverbios para que ellos puedan aplicarlos a su vida y ser sagaces y ser más astutos. Dios promete a los jóvenes que si aplican a sus vidas lo que dicen el libro de Proverbios, ellos serán sagaces, serán capaces, serán astutos de detectar los engaños para que no caigan ingenuamente en las artimañas de nada ni de nadie. Los que tenemos hijos jóvenes acá, empiece a leerle el libro de Proverbios a sus hijos. Póngalo a leer el libro de Proverbios. No, es que no quiere. Bueno, usted es más sabio que su hijo, póngalo. Usted es más sabia que su hijo, póngalo. Si no los quiere leer, léaselos. Amén, ¿qué van a hacer? No, es que no quiere leerlos, póngaselo fácil, yo te los voy a leer. Vamos a leer todos los días el libro de Proverbios. Todos los días. Y vuélvaselo a leer. Y memorizate este proverbio. Y aplicarlo a tu vida. Si hay áreas en la vida de su hijo o de su hija que usted dice, qué cipote, qué cipota, búsquese un par de proverbios, dele uno por lo menos, memorizate este proverbio. Que lo vayan a hacer, yo no sé, pero les estoy dando la sugerencia. ¿Verdad? Necesitamos orientar a los jóvenes, si son nuestros hijos, y a los jóvenes que estén en la iglesia con la palabra del Señor. Ahora, el cuarto propósito de adquirir la sabiduría de Dios en los proverbios. Cuarto propósito, para agudizar nuestra comprensión. Versículo 4 dice, oirá el sabio, ¿y qué? Y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El versículo 5 en este verso es un pequeño paréntesis que se está haciendo aquí de lo que se ha venido diciendo, de lo que se ha venido enseñando. ¿Y qué es lo que se ha venido enseñando? Que la instrucción sabia que adquirirán los simples, que adquirirán los jóvenes por medio de este libro de los proverbios, será también de gran provecho para quién, no solo para los simples o para los jóvenes. El libro de proverbios será también de gran provecho para los sabios. ¿Y quiénes son los sabios? Bueno, hermanos, la idea es la gente adulta, porque tiene mucha experiencia en la vida. Aún los adultos, es la idea, van a adquirir sabiduría, van a aumentar su sabiduría. Ellos aumentarán significativamente su conocimiento y adquirirán consejo sabio, es decir, dirección también para la vida de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque los adultos, por muy adultos que sean, no lo saben todo. ¿Lo saben todo, adultos? No. Entonces, aún los adultos, al leer el libro de Proverbios, aumentarán su sabiduría, porque estarán aprendiendo de la santa sabiduría de Dios. Entonces, somos llamados todos a leer el libro de Proverbios, a meditar en el libro de Proverbios. La sabiduría de Dios, hermanos, es mucho más que acumular conocimiento. Usted puede tener conocimiento y eso lo hace sabio. ¿Eso lo hace sabia? No. La sabiduría no es acumulación de conocimiento, no es acumulación de información. Hay muchos hombres y hay muchas mujeres con buena educación formal, se han formado intelectualmente, pero no tienen sabiduría. No han ni aprendido sabiduría, se han llenado de conocimiento y eso no es sabiduría.
es conocimiento intelectual. Tampoco han aprendido de la sabiduría de Dios. Usted puede asistir muchos años a la universidad. Usted puede capacitarse en los mejores centros de estudios bíblicos, seminarios teológicos y salir graduado o graduada con los mejores honores. Sale con conocimiento, pero no sale con sabiduría. Entonces, hermanos, aquel que es sabio reconoce que la sabiduría no es una meta que tiene que alcanzar, sino que es una búsqueda que dura toda la vida. El que verdaderamente es sabio sabe que necesita seguir aprendiendo. Sabe y con humildad recibe el consejo de los más sabios, pero sobre todo del consejo de la palabra de Dios. Amén. Así que usted puede tener mucho conocimiento, mucha formación, y eso no significa que usted es sabio. Lo que es que se ha formado, se ha capacitado, tiene conocimiento, pero eso no es sabiduría. Ahora, el último propósito de los proverbios se expresa en el versículo 6. Dice, Proverbios capítulo 1, versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras sabias y sus dichos profundos. El propósito de aprender de este libro de Proverbios es que podemos comprender la sabiduría contenida en el libro de los Proverbios. El versículo 6 dice que podemos entender las distintas maneras en las que Dios expresa su sabiduría. Hermanos, Dios expresa en la Biblia su sabiduría de muchas maneras. La expresa a través de Proverbios, la expresa a través del libro de Eclesiastés, la expresa a través del libro de Salmos, la expresa a través del libro de Job. ¿Y sabe qué son esos libros? Poesía hebrea. Dios tiene distintas maneras de expresarnos su sabiduría. El libro de Génesis es un libro narrativo. Los evangelios son narraciones. Luego tenemos las epístolas, que son cartas, y son distintas formas en las que Dios expresa su sabiduría a nosotros, su conocimiento y su voluntad. Pero el libro de Proverbios es el que nos muestra la sabiduría de Dios ahí. Tiene que ver con la sabiduría. Entonces, el versículo 6 nos dice, hermanos, que podremos entender los ¿qué? Proverbios, versículo 6. Podremos entender los proverbios de este libro y los que están en muchas partes de la Biblia. Hágase diestro en proverbios, leyendo los proverbios de la Biblia, memorizando los proverbios de la Biblia, aplicando a su vida los proverbios de la Biblia, aplicándolos en cada área de su vida. Pero el versículo 6 sigue diciendo que también podremos entender que las declaraciones, es decir, las parábolas, enigmas, refranes y etcétera, que están en la Biblia. Mire, hermano, lo que es la bendición del libro de Proverbios. Pero también nos dice que podremos entender las palabras y los dichos profundos de los sabios. Así que, hermana, hermano, jóvenes, adultos, anímense a leer el periódico. Anímense a estar viendo noticias casi más de 2 horas todos los días. No, anímense a leer el libro de Proverbios una y otra vez. Anímese a leerlo y memorice muchos proverbios y aplíquelos a su diario vivir. Mire, hay proverbios para el trabajo, hay proverbios para cómo ser una esposa, hay proverbios que hablan del esposo, hay proverbios que hablan de cómo ser un buen empleado, hay proverbios que hablan de ser diligentes en la vida, hay proverbios que hablan para los hijos, para los padres, para todo. Si aplicamos lo que dicen los proverbios, adquiriremos la sabiduría de Dios al aplicarlos, al memorizarlos, al vivirlos. Así que yo le animo
Ojalá que hoy alguien salga animado, diga, hoy empiezo el libro de Proverbios, a leerlo todos los días, poco a poco, y a memorizarme Proverbios y a aplicarlos a mi vida. Ojalá, esa es la idea, de que usted pueda salir animado esta mañana a leer toda la Biblia. Y si empieza con Proverbios, está bien. Ahora, vimos el segundo aspecto, el objetivo de adquirir de la sabiduría de Dios. Ahora vamos a considerar el tercer aspecto importante en cuanto a crecer en sabiduría, a fin de que vivamos con temor reverente delante de Dios. Versículo 7. Aquí tenemos el tercer aspecto, el fundamento para crecer en la sabiduría de Dios. Dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es, ¿qué es? El temor de Jehová. Los insensatos desprecian, ¿qué desprecian? La sabiduría de Dios que está en su palabra. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando usted no lee la Biblia, ¿qué está despreciando? Cuando usted no lee y pasan semanas y no lee la Biblia, y qué decir semanas, meses a veces, usted se está comportando como un insensato, como una insensata que desprecia la sabiduría de Dios. Pero vamos a entender un poco más el versículo 7. En el versículo 7 vemos cómo podemos hacernos de la sabiduría, obtener de la sabiduría que viene de Dios para tomar siempre las decisiones más correctas y para poder vivir una vida piadosa en cualquier área de nuestra vida. El versículo 7 nos dice, ¿cuál es la clave para comenzar a obtener más y más sabiduría? ¿Cuál es la clave, hermanos? Para empezar a obtener más sabiduría y más sabiduría de Dios. ¿Cuál es la clave? El principio de la sabiduría es temer a Dios. Eso significa reverenciar, respetar a Dios. Ese es el principio, ese es el primer paso para obtener y crecer en la sabiduría celestial. El hombre y la mujer sabia, ¿qué hacen? ¿Qué hacen el hombre y la mujer sabia? Versículo 7. ¿Qué hacen? Vamos a ver, versículo 7. Temen. El hombre y la mujer sabia temen y respetan a Dios. Sienten temor, sienten reverencia por su Dios, porque saben que Dios les está observando todo el tiempo. Y es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos temer al Señor. Cada cosa que usted va a hacer, cada cosa que usted va a decir, usted piensa, piensa antes de decir, antes de actuar, porque usted dice, ¿agradará esto a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Sabiduría. Pero muchas veces no somos sabios, ¿verdad? Pensamos que estaba mal hasta que lo dijimos. Y meditamos que no fue lo correcto hasta que hicimos aquel desastre. Pero el sabio es prudente, moderado, y antes de hablar, piensa. Antes de actuar, piensa. Porque el principio de la sabiduría es, ver esta telenovela será malo. Ni me anden preguntando, pastor, ¿será malo ver telenovelas? Ni me anden preguntando esas cosas. Me está diciendo, esa hermana no es sabia, es simple, es ingenua, es fácilmente engañada. Amén, no me anden preguntando ya eso, ¿verdad? Hay que ser sabios. Dedicar mucho tiempo a la televisión. ¿Será malo eso, pastor? Y le quite eso el tiempo a leer la Biblia, sí, pues qué ingenua, qué ingenuo. Y así podríamos ir viendo, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es considerar que Dios me está observando todo el tiempo. Así que, hermanas y hermanos, las acciones y actitudes y decisiones diarias que usted toma debe de hacerlas en el temor a Dios, porque eso es
un indicador si usted teme o no teme al Señor. Así que hermanos y hermanas, voy a interrogarlos esta mañana. ¿Cómo usan su tiempo cada día? Aparte de que tienen horas para ir al trabajo, ¿cómo usan el resto del tiempo? ¿Tienen tiempo para orar? ¿Tienen tiempo para leer su Biblia? ¿Tienen tiempo para congregarse regularmente? ¿Tienen tiempo? ¿Cómo usa usted su tiempo? ¿Lo hace en el temor a Dios? ¿Cómo usan su dinero? ¿Apartan ustedes siempre una ofrenda generosa para el Señor de lo que Dios les ha dado en la semana, en la quincena, en el mes o lo que les da día a día? ¿Cómo usa su dinero? ¿Cómo usa eso usted? Porque el que es sabio sabe lo que dice la Biblia. Proverbios 3:9, por ejemplo. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué hay que hacer? Pero vamos y nos comemos semejante hamburguesa, semejante pizza y no quedó para la ofrenda del Señor. Nos compramos semejante par de zapatos carísimos, lociones carísimas, celulares carísimos, un televisor que no me cabe en la pantalla, no sé para qué, si con un pequeño se ve bien, pero no me quedó dinero para ofrendar este mes, esta quincena, y ya llevo años o meses en eso. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El cristiano todo lo que hace considera, ¿será esto correcto? No, no es correcto. Entonces voy a hacer esto porque es lo correcto. Ahora, hermanos, ¿cómo usan lo que otros les confían a ustedes? ¿Son honestos en su trabajo? ¿Son honestos? ¿Llegan temprano? ¿Trabajan cuando el jefe no los mira? ¿O solo cuando los mira? ¿Qué hacen ustedes con lo que otros les confían? Sean recursos, sea tiempo, sean cosas, lo que sea. ¿Son personas honestas o no? Porque estamos hablando del temor a Dios aquí. ¿Qué hace cuando nadie le está observando? ¿Qué hace cuando está con el celular a solas, en el internet? ¿Qué mira? ¿Qué oye? ¿Con quién habla a medianoche cuando todos están dormidos? No sé, solo estoy preguntando. ¿Cómo se comporta cuando nadie le observa? Ya sea en casa, con sus amigos o donde esté. ¿Cómo trata usted a su prójimo? A su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, o si tiene empleados, a sus empleados. Recuerden que todos los días ustedes están delante de Dios, viven delante de un Dios que es santo y justo. ¿Dónde está su temor? Porque el principio de la sabiduría es que ignorar a Dios es lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, hermanos, sean sabios, teman al Señor, no pequen, no sean como lo que termina diciendo el versículo 7, Proverbios 1:7, no sean como estas personas que dice, pero los insensatos que hacen, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso significa, hermanos, que personas inteligentes, personas muy letradas, con mucha formación, con mucho conocimiento, pueden ser necias, arrogantes, insensatas, con falta de sabiduría, porque desprecian el temor a Dios, desprecian lo que dice la palabra de Dios y no quieren obedecer a Dios. Entonces tenemos que empezar a crecer en el conocimiento de la sabiduría de Dios y empieza con el temor a Dios. Así que hermanos, hacer lo que creemos que es lo correcto, sin considerar lo que Dios dice en su palabra que es necedad.
Y esa es la receta para nuestro desastre. Hermanos, el libro de Salomón, que escribió Salomón, el libro de Proverbios, Salomón, siendo el rey más sabio que Dios le dio al pueblo de Israel, déjeme decirle que aunque él escribió este libro, él no vivió hasta el final de sus días aplicando la sabiduría que Dios le había dado. Salomón, lamentablemente, aunque escribió este libro, inspirado por Dios en ese momento, Salomón terminó alejado de Dios. Salomón terminó dándole la espalda a Dios, terminó haciendo a un lado el temor a Dios y lamentablemente terminó, como dice el versículo 7, como insensato, despreciando la sabiduría y la enseñanza de Dios. Por eso Dios, hermanos, nos ha levantado a alguien que es mucho más sabio que Salomón, alguien que vivió sabiamente en el amor y en el temor a Dios todos los días de su vida, para que hagamos lo que Él hizo. Y ese hombre sabio, más importante que Salomón, que obedeció a Dios todos los días de su vida, es nuestro Señor Jesucristo. Y estaba profetizado en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 3 nos dice, ¿qué nos dice Isaías 11, 1 al 3? Nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y mira el versículo 2, Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Vemos, hermanos, entonces, que Dios nos envió a Cristo, que es más sabio y que es más importante que Salomón. Mateo 12:42, la Biblia NBI traduce más claro este versículo y nos dice, Mateo 12:42 de la NBI nos dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es más sabio, Jesucristo es más grande, Jesucristo es más importante que Salomón. Porque Salomón dijo esto y esto en todos los proverbios y terminó haciendo lo contrario. Pero Cristo, todo lo que dijo, hizo, todo lo que dijo, lo hizo, lo vivió, para que nosotros sigamos su ejemplo. El Señor Jesús, hermanos, es la sabiduría de Dios encarnada como un regalo de Dios para nosotros. 1 Corintios 1:24 nos dice, pero para los que Dios ha llamado, a los mismos judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Y en el versículo 30, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Así que, hermanos, aprendamos y obedezcamos de la sabiduría de Dios encarnada en nuestro Señor Jesucristo, quien nos salva para que vivamos nosotros en el temor a Dios, porque ese es el comienzo, hermanos, ese es el principio de la sabiduría que honra y glorifica a Dios. Y aquellas personas que estén entre nosotros aquí, que no hayan conocido todavía al Señor Jesucristo, que no le han entregado su vida, le decimos en esta mañana, si usted no se arrepiente de sus pecados y no cree en Cristo para salvación, usted no está siendo sabia, usted no está siendo inteligente. Comience entonces a ser sabia, comience a ser sabio entregándose a Cristo para el perdón de sus pecados, para que usted no vaya a la condenación eterna.
Obedecer el mensaje de salvación, hermanos, en Jesucristo es la decisión más sabia y más inteligente que los que están aquí, que no tienen a Cristo, pueden tomar en esta vida. Venir a Cristo es la decisión más sabia y más inteligente que usted puede hacer. Yo le animo entonces, si alguien aquí no ha conocido al Señor, hágalo hoy. Entréguele su vida. Sea sabia, sea sabio. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Hemos visto la sabiduría para la vida en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Y hemos dicho que en este pasaje de Proverbios 1 al 7 hay tres aspectos importantes en cuanto a crecer en sabiduría a fin de que vivamos con temor reverente delante de Dios. Y vimos el autor inspirado con la sabiduría de Dios, vimos el objetivo de adquirir la sabiduría de Dios y vimos el fundamento para crecer en la sabiduría de Dios. Así que, ánimo y empecemos entonces a llenarnos de la sabiduría de Dios del libro de los Proverbios y vivámoslos y apliquémoslos en nuestra vida. Vamos a orar esta mañana, vamos a ponernos de pie para que podamos orar al Señor y darle gracias por su maravillosa palabra. Señor, te damos las gracias esta mañana por la bendición que nos da de estudiar el libro de Proverbios. Es tu sabiduría condensada en este libro, Señor. Aunque sabemos que tu sabiduría está extendida desde Génesis a Apocalipsis en la Biblia, pero el libro de Proverbios nos habla de esa sabiduría para la vida, de esa sabiduría, Señor, para que podamos aplicar los conocimientos aprendidos, para que sepamos cómo comportarnos en todo tiempo, ya sea con el prójimo, ya sea con nosotros mismos, Señor, que podamos tener un comportamiento correcto que te honra, que te exalta, que te glorifica, que podamos reflejar la sabiduría encarnada que es Cristo en nosotros, al vivir de una manera piadosa, al vivir de una manera sabia y prudente por la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Te pedimos esta mañana nos ayudes entonces, Señor, a empezar a crecer en esta sabiduría. Y a los que han empezado a crecer, que sigan o que sigamos creciendo más y más y más en tu sabiduría espiritual que está en tu palabra. Gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.